esta denuncia que van a hacerle a Bukele ante el CPI, todo ello, recordemos, por los migrantes venezolanos que se encuentran en el CECOT, ¿no? Vamos a observar entonces de qué se trata. Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo de Venezuela, demandará a Bukele. Walter, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Un abrazo, un gran saludo para ti y todo tu equipo técnico. Muchísimas gracias. Walter, ¿cuándo fueron ustedes a El Salvador y quiénes fueron? Estuvimos la semana pasada, del lunes al viernes. El equipo estuvo integrado por dos familiares, Reina Cárdenas y Joana Sanguino, y mi esposa, que es la abogado de la fundación, junto con otros abogados, y la delegación la presidí. Estuvimos 4 días, visitamos la dirección de prisiones, visitamos la Procuraduría de Derechos Humanos y se pidió, en primer lugar, que se garantizara el derecho a la visita, que se nos informara el estatus legal de los deportados, igualmente su situación de salud, y requerimos que fueran puestos en libertad por cuanto no hay ningún expediente ni investigación en El Salvador, y tampoco en Estados Unidos hay una sentencia firme, y muchos de ellos estaban pendientes de procesos no penales, sino de procesos migratorios en Estados Unidos. ¿Y qué lograron ustedes en la gestión? ¿Pudieron entrar, pudieron hablar con alguna autoridad, pudieron verlos a ellos, a los detenidos? Mira, por el estado de excepción han restringido las visitas, lo cual es violatorio no solamente de la Convención Americana de Derechos Humanos, sino de la propia Constitución de El Salvador. El Salvador tiene acuerdo de cooperación con Estados Unidos en materia penitenciaria y carcelaria, como lo establece el artículo 168 de la Constitución salvadoreña, ni ha sido ratificado por la Asamblea Nacional de ese país. Por lo tanto, ese acuerdo, que se mantiene secreto, alegando razones de seguridad, viola la Convención Internacional contra la Desaparición Forzosa, que prohíbe en su artículo 17 tener detenidos bajo figura del secreto. En otras palabras, no se nos permitió el acceso a visitar a los familiares. Teníamos un voluntariado y apostillado, y iban también familiares de las víctimas. Esta situación se ha extendido no solamente a lo que nosotros representamos, sino a 238 venezolanos que han sido deportados a El Salvador, de los cuales a 137 se le aplicó la ley del enemigo extranjero, una norma extemporánea de hace más de 200 años. Y si fuera en guerra, esos tenían que ser prisioneros de guerra y aplicarse el del derecho internacional humanitario. Y si son criminales, que lo negamos absolutamente porque son migrantes, no son delincuentes, debe de aplicarse la Convención de Palermo sobre delincuencia organizada transnacional. En otras palabras, están allí en El Salvador sin juicio, sin expediente, sin juez que lo conozca, con un tratamiento inhumano y degradante. A André Hernández Romero lo objetearon delante de un periodista norteamericano que reseñó esta situación. El propio trato inhumano a lo que lo somete infringe el derecho internacional y normas nacionales de El Salvador. En otras palabras, el único alegato para mantener a venezolanos detenidos en El Salvador es que están vinculados al Tren de Aragua a través de tatuajes. Sí. Y un tatuaje es un derecho, no es un delito. Cada quien se puede tatuar lo que quiera y no hay norma federal norteamericana que tipifique.
Walter. Adelante, Sí. César. ¿Qué van a hacer después de esto? ¿Cuál es la acción que tienen pretendida frente a la Corte Penal Internacional? Nosotros estamos agotando la vía interna a El Salvador. Ya se han intentado habeas corpus individualizados, que son recursos expeditos, rápidos, pero que El Salvador, por el estado de sección, hay más de 7.000 habeas corpus en trámite, de los cuales han decidido uno solo en 3 años. Nosotros individualizamos en los casos lo que representamos y ya se está cumpliendo un plazo razonable hasta que se nos dé respuesta. Ante la negativa de la Corte Suprema de El Salvador de dar una respuesta, vamos a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en Washington, requiriendo una medida cautelar, una medida de protección y exigir la responsabilidad internacional del Estado salvadoreño. Y por vía de la responsabilidad penal individual de Nayib Bukele y de su cadena de mando, estamos preparando una denuncia ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya y también nos vamos a hacer parte en la Oficina de Defensa de las Víctimas de ese organismo penal internacional. Walter, el Naciones Unidas, el Alto Comisionado de Naciones Unidas, ha dicho que los que están en El Salvador están en situación de desaparición forzada. La portavoz Liz Trosel dijo que ni Estados Unidos ni El Salvador han publicado los listados oficiales de los detenidos. Sin embargo, ¿tienen ustedes información puntual de cuáles son los venezolanos que están allí adentro en esa cárcel? Lo único que se sabe son informaciones que se han filtrado a través de los medios de comunicación, pero oficialmente no han respondido. Por lo tanto, coincidimos con la portavoz de las Naciones Unidas y 17 relatores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas presentó un informe en la que señala que se le está violando el debido proceso, que están en estado de indefensión jurídica, que los detenidos se puede equiparar a desaparición forzosa de acuerdo a la Convención Internacional sobre esta materia. Nosotros oficialmente no tuvimos respuesta, ni sabemos si ellos están en El Salvador o no. Nos hemos guiado por información de prensa, pero oficialmente, formalmente, legalmente, no tenemos ninguna información, a pesar de que pedimos estos requisitos ante la Procuraduría de Derechos Humanos de El Salvador. Pero pareciera que en ese país no hay separación de poderes. El prestigio de Bukele ha permitido sobrepasar la independencia ante la Asamblea Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Procuraduría de Derechos. Respetamos internamente la lucha contra las pandillas, pero los venezolanos no son pandilleros, son migrantes forzosos que se fueron a Estados Unidos detrás de un nuevo destino, detrás del sueño americano, y se consiguieron con la pesadilla americana. Walter, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Walter Márquez, presidente de la Fundación El Amparo. Bien, hemos escuchado entonces a Walter Márquez, presidente de la Fundación Amparo, quien anunció que acudirá ante la Corte Penal Internacional para denunciar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como a la cadena de mando por la deportación de más de 200 venezolanos desde Estados Unidos hacia El Salvador, bajo la acusación de presuntamente pertenecer a la banda criminal El Tren de Aragua. Mencionó durante su alocución: recurriremos a la Corte Penal Internacional con la sede en La Haya por la responsabilidad de Bukele y su cadena de mando responsable de detenciones arbitrarias. También ha mencionado justamente que los
Los deportados dijo que justamente fueron por el sueño americano y terminaron en el SECOT. Indicó que varios detenidos en la cárcel de máxima seguridad, centro de confinamiento del terrorismo SECOT, han sido maltratados, por lo que considera que las autoridades salvadoreñas deben abrir una investigación de oficio. También mencionó que tener tatuajes no es un delito, ¿no? Todo lo que describió, habló de que El Salvador no tenía separación de poderes. Al parecer estuviera describiendo también a la dictadura de Nicolás Maduro, ¿no? Entonces, el abogado aseguró que ninguno de los deportados que se encuentran en El Salvador pertenecen a la banda criminal El Tren de Aragua, que recordemos nació en Venezuela. En tal caso, dijo, debió probarse en instancias judiciales de Estados Unidos. Fuimos a agotar la vía interna, que ya se han introducido habeas corpus individualizadas y para varios de ellos, y hasta ahora, a pesar de que debe ser un procedimiento expedito, rápido, no tenemos respuesta, ¿no? Entonces, este ha sido el anuncio de la Fundación Venezolana que demandará a Nayib Bukele ante el CPI. Muy bien, entonces, ¿qué opinas justamente de esta denuncia que van a hacerle a Nayib Bukele ante el CPI? ¿Estás de acuerdo con esta ONG, con esta ONG, justamente Fundación El Amparo, lo que ha dicho Walter Márquez, quien ha anunciado que acudirá a la Corte Penal Internacional para denunciar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele? ¿O estás de acuerdo con la decisión que tomaron Nayib Bukele y Estados Unidos de tener ahí a estos presuntos miembros del Tren de Aragua? Pero